Buenas tardes, mi nombre es María de Jesús Mendoza Sánchez, soy alumna de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Estoy presentando mi examen por evidencia de la materia bioquímica de la nutrición. Y bueno, aquí muestro mi identificación, en este caso pues es mi IFE. Y bueno, comenzamos. Es importante mencionar qué es el metabolismo de macro y micronutrientes. Y bueno, el metabolismo no es más que el conjunto de transformaciones mediante reacciones químicas que necesitan de la ayuda de enzimas para transformar dichos macro y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes encontramos lo que son los carbohidratos, lípidos y proteínas, que son moléculas de una gran estructura conformadas por subunidades. Y dentro de los micronutrientes encontramos a las vitaminas y algunos elementos, como el caso del hierro. Y bueno, estas reacciones o transformaciones químicas y biológicas que sufren se llevan a cabo a nivel celular. Esto para proveer a una célula u organismo de las condiciones energéticas de funcionamiento y almacenamiento para la preservación de la vida. Y la ciencia encargada del estudio a fondo del metabolismo es la bioquímica. Dentro de la clasificación del metabolismo tenemos que este se divide se dirige hacia dos formas, que es el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo se encarga de la degradación de los macronutrientes para la formación de energía en forma de ATP, y el anabolismo de la formación de macromoléculas de reserva a partir de precursores provenientes de la digestión, por ejemplo en el caso del glucógeno hepático o el tejido adiposo. En el caso del glucógeno pues se requiere de la glucosa, que es absorbida a nivel intestinal, y en el caso de la formación de tejido adiposo pues de los ácidos grasos provenientes de la dieta y que son transportados o almacenados, en forma de triglicéridos. Es importante señalar que los micronutrientes actúan como cofactores que ayudan a las enzimas a llevar a cabo las reacciones químicas. Por ejemplo, el caso del magnesio en la glucólisis o del hierro en la cadena de transporte de electrones. Más a fondo, en el caso de la glucólisis, hablaremos como ejemplo de la primera reacción de esta, donde la glucosa que entra a la célula debe de sufrir una primera fosforilación. Esta se lleva a cabo por una exoquinasa, que necesita a su vez de la presencia de magnesio para llevar a cabo la fosforilación. Si el magnesio no está presente, esta fosforilación no se lleva a cabo y por consiguiente pues no inicia la glucólisis. En el caso del hierro, tiene varias funciones en el organismo. Una es la de transportar el oxígeno a todo lo que es el cuerpo, y por otra parte también participa en la cadena de transporte de electrones, es decir, dona electrones para la oxidación y reducción de moléculas como el NAD o el FAD. Las rutas metabólicas son el conjunto de vías que siguen los macro y micronutrientes durante la digestión para ser transformados según las necesidades del organismo, es decir, que entren al catabolismo o que se realice un anabolismo. Y bueno, según las necesidades del organismo, ya sea en energía para que lleve a cabo sus funciones vitales o de almacenamiento para cuando se realicen esfuerzos que requieran grandes cantidades de energía. Y bueno, también en condiciones en las que no se tenga en el instante un alimento de donde obtener dicho requerimiento energético. Entre las rutas metabólicas tenemos, en el caso de las catabólicas, la glucólisis, glucogenólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y cadena de transporte de electrones, así como también a la beta-oxidación. En el caso de las rutas anabólicas tenemos la glucogénesis, gluconeogénesis, lipogénesis, reducción de proteínas, no tanto así para la producción de energía, pero sí para regular el metabolismo celular, y la síntesis de ADN y ARN en la replicación y transcripción. Es importante conocer cómo es que están constituidos los macro y micronutrientes, pero también es importante entender de dónde provienen una vez que entran al organismo y son digeridos. Y bueno, en este caso pondremos un caso práctico en el que hablaremos de un platillo común, que es una ensalada de atún, constituida pues principalmente por atún en aceite, lechuga, jitomate, cebolla, limones, crema y acompañado por galletas saladas. Para hacer el análisis proximal
de este platillo se recurrió para poder hacerlo al Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. En este se hizo un desglose por ingredientes y por cantidades. Y bueno, hablaremos de manera general principalmente de los elementos que encontramos en mayor abundancia, que pues son los que serán de mayor ventaja una vez que sean absorbidos en el organismo. En el caso de esta composición proximal de esta ensalada, para términos de macronutrientes, observamos que no tiene una buena fuente de proteína. Sin embargo, la proteína presente proviene de lo que es el atún. No es una buena fuente de lípidos, pero entre los lípidos presentes dentro de este alimento encontramos los ácidos grasos mono y poliinsaturados, que de acuerdo a la literatura reportan ser beneficiosos para la salud, ya que estos regulan los niveles de HDL y LDL, es decir, colesterol bueno y el colesterol malo. Aporta fibra, contiene una buena cantidad de vitamina A, que es indispensable para la salud visual, ácido ascórbico, que permite mantener activo el sistema inmunológico, y también para mitigar ciertos problemas de oxidación o formación de radicales libres a nivel celular, ácido fólico, que permite o que actúa como cofactor para la reproducción celular. Y en el caso de los microelementos, pues es una buena fuente de sodio y potasio, que son elementos que están vinculados al balance hídrico dentro del organismo. Particularmente hablando de los compuestos o de las macro y micromoléculas que están presentes dentro de este platillo, hablaremos de los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, y haremos referencia acerca de su concepto, función y ruta metabólica en la que participan. Y bueno, los carbohidratos normalmente como los ingerimos son como cadenas largas formadas o cuya unidad estructural son los monosacáridos, compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y pues bueno, es la molécula más importante para la formación de energía, pues esta es la glucosa. Su función principal es la de proporcionar energía a la célula. Tanto en plantas como en animales, los carbohidratos también se almacenan como reserva, en el caso de los seres humanos en forma de glucógeno y en las plantas en forma de almidón. Participa en glucólisis, glucogénesis, gluconeogénesis y bueno, ahora pasamos a los lípidos, que son moléculas de alta energía que presentan estructuras largas en forma de cadena hidrocarbonada. Los elementos principales son el carbono, hidrógeno, oxígeno y fósforo. En el interior de la estructura se presentan insaturaciones que le confieren mayor fluidez, sirven para obtener energía como energía de reserva y también en el tejido adiposo, y tienen función estructural en la membrana plasmática de la célula como fosfolípidos. Participan en lipogénesis, beta-oxidación, formación de membranas celulares y, bueno, haciendo un pequeño desglose de esto, tenemos a los ácidos grasos monoinsaturados. Presentan una cadena hidrocarbonada con una sola insaturación y bueno, según la literatura se ha reportado que aumentan la concentración de HDL y disminuyen la concentración de LDL. Participan en lipólisis y beta-oxidación. Los ácidos grasos poliinsaturados, la mayoría de estos no pueden ser sintetizados o algunos de estos no pueden ser sintetizados en el cuerpo, por lo que se les considera como esenciales, es decir, que tenemos que adquirirlos de la dieta para no tener una deficiencia de estos. Y bueno, están vinculados a procesos neuronales, tienen propiedades antidiabéticas, anticancerígenas y también reducen el colesterol LDL plasmático. Están vinculados a lipólisis y beta-oxidación. El colesterol es una molécula indispensable para la vida, ya que desempeña funciones estructurales y metabólicas que son vitales para el ser humano. Necesario para la formación de hormonas, para el correcto transporte de ácidos grasos y triglicéridos en la sangre. Y participa en la síntesis de membranas lipídicas. Por otro lado, tenemos a las proteínas. Las proteínas son macromoléculas cuya unidad estructural son los aminoácidos y están conformados principalmente por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre.
Su unidad de estructura, como ya mencionamos, pues son los aminoácidos que están formados por enlaces peptídicos entre grupos amino y carboxilo. La presencia de compuestos como el nitrógeno y el azufre le confieren ciertas propiedades estructurales beneficiosas para que puedan realizar funciones enzimáticas, por ejemplo. Las proteínas sirven de manera estructural como los microtúbulos del citoesqueleto. También tienen función como enzimas en el metabolismo celular y pueden servir como fuente alternativa de energía en condiciones de un ayuno muy prolongado. Participa en la traducción de proteínas en todas las rutas metabólicas, ya que todas las enzimas pues son proteínas o son de naturaleza proteica. Y bueno, en el caso de las vitaminas, ya ahondamos un poco acerca de la importancia y de la función que tienen estas. En el caso de la vitamina A, estimula el correcto funcionamiento del nervio óptico. La vitamina C pues es necesaria para fortalecer el sistema inmunológico, participa en la traducción de proteínas. El ácido fólico es necesario para los procesos nucleares en la formación de proteínas, replicación, transcripción y traducción, y la formación de células sanguíneas. Participa en la reproducción celular. También tenemos el hierro, el sodio y el potasio, de los cuales anteriormente ya mencionamos su importancia biológica. No obstante, el tener conocimiento de cómo es que se transforman todos los nutrientes provenientes del organismo y cómo es que se distribuyen en el cuerpo, es importante también mencionar cómo es que el agua está distribuida en el organismo. Y es que el agua es la principal molécula y la más abundante en el cuerpo humano. Su presencia es vital para todas las funciones biológicas y está presente dentro y fuera de las células. Aproximadamente un 60% de agua es lo que constituye al cuerpo humano. Dentro del contenido de agua tenemos el líquido extracelular, que es el líquido plasmático, y otro tanto es el líquido intersticial. Y también tenemos el líquido intracelular. Como lo mencionamos anteriormente, aproximadamente un 60% es lo que conforma el peso corporal de adultos, es agua. Sin embargo, este porcentaje varía dependiendo de circunstancias como el sexo y la edad, así como la masa corporal magra, entre tejidos y órganos. Está presente arriba del 70%. Y bueno, el tejido adiposo es el órgano que contiene menos cantidad de agua, cerca de un 10%. El agua se absorbe por el intestino delgado. Y bueno, en el esquema que se muestra observamos cómo el cerebro tiene aproximadamente un 75% de su masa es agua, de la sangre el 83%. Entre los que presentan un mayor contenido de agua, pues también es el riñón con un 83%, hígado un 68%, músculo 76%, etc. Y bueno, a manera de conclusiones, en la práctica del nutriólogo, el conocimiento extenso de los procesos bioquímicos resulta de vital importancia, ya que son justamente las alteraciones metabólicas las que generan padecimientos clínicos, es decir, los retos a los que se debe enfrentar el nutriólogo para dar solución a partir de la alimentación. Por ejemplo, en el caso de pacientes diabéticos, ya que no existe una producción suficiente de insulina liberada por el páncreas para que la glucosa pueda ser transportada al interior de la célula y metabolizada, en este caso el nutriólogo tiene la tarea de elaborar planes de alimentación con bajos aportes de azúcares, entre otros elementos que pues también tienen que ser medidos como las proteínas. Por otro lado, el caso de pacientes con distintos tipos de enfermedad renal, es muy importante la ingesta controlada de las proteínas para evitar acelerar el daño justamente renal y llegar pues a tener que dializarse o incluso necesitar trasplante de riñón. En el caso de pacientes con alguna deficiencia enzimática, como por ejemplo las personas que son intolerantes a algunos compuestos que provienen de la alimentación, en el caso de los celíacos o en el caso de los intolerantes a la lactosa, bueno, aquí la tarea del nutriólogo es buscar alternativas. Por ejemplo, en el caso de los intolerantes al gluten, necesita buscar alternativas de cereales para poder proveer al paciente de los aminoácidos esenciales que están presentes en el trigo, que a lo mejor no encontramos en cualquier cereal. Entonces, su tarea es buscar alternativas que le provean esos aminoácidos que normalmente nos proporciona el trigo.
En el caso de los intolerantes a la lactosa, pues es importante buscar alternativas del consumo de leche, como en el caso de sustitutos como la leche de soya o la leche de arroz. Y bueno, existe una larga lista de padecimientos que representan retos para los nutriólogos, pero que se pueden llevar a